Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos, te damos gracias. Aleluya. Damos gracias a Dios. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Damos gracias a Dios. En este día nos encontramos una vez más compartiendo la palabra del Señor a través de este tiempo. Les saluda, le habla esta su hermana pastora Gretchen Vallejo. Mi esposo el pastor José Vallejo les manda saludos, les bendice en el nombre poderoso de Jesús. Estamos a través de miércoles de ministerios en la continuación de la serie del año Cara a Cara con Jesús, en el cual nos encontramos estudiando la palabra, la Biblia. Amén. Bendito Dios. Y estamos en el Evangelio de Mateo. Así que saludos a todos los que van a estar por ahí conectados tanto en vivo a través de Facebook Live, en nuestra página Centro de Restauración y Vida desde Washington State, y también a los que van a entrar una vez se queda grabado, el tiempo que se queda grabado. Estamos bajando los videos a nuestra página personal de YouTube, Pastora Gretchen Vallejo, así la puede encontrar por el momento, bendito Dios. Y estamos compartiéndola también en otras páginas para beneficio de muchos de ustedes con propósitos divinos. Amén. Así que estamos listos para entregar lo que vamos a continuar hoy con este Evangelio de Mateo. Ya vamos entrando a la tercera parte del bosquejo de Mateo como nos propusimos. Ya esta parte en donde vemos el punto culminante en descenso en cuanto a lo que nuestro Señor Jesús hemos estado viendo en este Evangelio. Él ha estado anunciando a sus discípulos que se vayan preparando, ¿verdad? Enseñándoles a ellos para este tiempo, especialmente para que su fe sea fortalecida, porque ya, ¿verdad? Él no iba a estar con ellos físicamente, les iba a dejar el Consolador, nos iba a dejar, ¿verdad? Nos dejó el Consolador. Y pues ellos tenían que aplicar las enseñanzas que Él les había tanto, ¿verdad? Dado. Y hoy ya vamos a ver de lleno ese camino ya en Jerusalén con relación a su muerte y resurrección, todo lo que vivió, la opresión más fuerte, la oposición, los desafíos con los líderes religiosos judíos, entre otras cosas. Así que vamos a orar para dar por comenzado este tiempo. Amantísimo Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo de Dios. Ven a este lugar, ven a cada vida. Mira la necesidad de cada uno, tanto espiritual como emocional, como física. En todas las áreas te lo pedimos, que tomes control y que hagas como es tu voluntad, Señor. Que hagas tu voluntad. Que aquí no ocurra nada que no sea de tu agrado, Señor. Damos por gracia lo que por gracia nos has entregado. Ayúdanos a continuar firmes, enfocados en ti. Oh Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y presentamos las necesidades de cada uno los unos a los otros, Señor, que aún en distancia, aunque muchos ni nos conocemos, Señor, y otros sí, independientemente de las circunstancias, cerca o no, Padre amado, sigamos y seguimos orando los unos a los otros. Espíritu Santo, tú nos ayudas y nos fortaleces, y en esta hora a ti toda la gloria y la honra por siempre. Amén. Bendito Dios. Y en lo que se conectan por ahí a través de las páginas del Facebook, yo voy a comenzar con una introducción, como siempre me distingo en cuanto a lo que hemos estado viendo en pasadas semanas. La semana pasada, ¿verdad? Culminamos el capítulo 20 y ya hoy vamos a comenzar con el 21. Y es que este tiempo, esta asignación especial que nos hemos propuesto en obediencia a Dios, que esto ha sido
como dicen en mi tierra, fuego a la lata, porque es que hemos tenido un encuentro poderoso, sobrenatural, con propósitos divinos. Lo seguimos diciendo al punto de que el Señor nos ha revelado muchas cosas en este caminar y venimos, como dije hace poco, ¿verdad? Con la cabeza como ese animalito que mete el cuello y la cabeza en la tierra, ¿verdad? Porque es que hay muchas cosas que tenemos que reconocer y reconocemos que son las prioridades que Dios quiere y no las estuvimos haciendo. Entonces pedimos perdón a Dios. Su misericordia es grande. Así que si usted está pasando por un proceso, una situación en la que usted entiende que no hay salida, yo le tengo noticias. Tenemos un Dios que hace de lo imposible posible. Y que, como hemos visto con la palabra, el único pecado imperdonable es aquel que es a la blasfemia al Espíritu Santo, y que como creyentes y cristianos, los que ya conocemos del Señor, al ya nosotros reconocerle, no hay manera. La única forma es que la persona, ¿verdad?, vuelva atrás, renuncie, y pues aún así Dios tiene misericordia de nosotros, pero por eso tenemos que seguir orando, porque como hemos visto, el que piense que esté firme, mucho cuidado, hay mucho que tener cuidado con relación al que estemos muy seguros de muchas cosas cuando no lo estamos. Y es algo que hemos sido confrontados durante este tiempo. Cuán equivocados estábamos, santo. Aleluya. Y que guiados por el Espíritu Santo estamos teniendo un tiempo maravilloso, lleno de propósitos divinos a través del estudio de su palabra, concentrados ahí. Estamos y hemos comenzado este año con el Nuevo Testamento, específicamente el Evangelio de Mateo. Y que en el Nuevo Testamento nosotros vamos a darnos cuenta que, además de que hemos estado viendo con Mateo, ¿verdad?, narrándolo Mateo, las profecías mesiánicas, ese cumplimiento con la obra de la salvación a través de y por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su vida, su ministerio, lo vemos en los evangelios, lo vamos a ver. Ya cuando terminemos con Mateo vamos a continuar con los próximos evangelios. También vemos la historia de la iglesia primitiva en Hechos, y también vemos una enseñanza y la hemos estado viendo y experimentando ya con solo este primer evangelio, ¿verdad?, de Mateo, en cuanto al asunto disciplinario, el comportamiento, ¿verdad?, apropiado de un cristiano, la política de la iglesia, ¿verdad? Y que en eso abarca también Pablo en las cartas, un poquito más lo vamos a estar viendo, y que con Apocalipsis vamos a ver esa esperanza venidera. Así que nos estamos gozando. Saludos por ahí a los que ya están conectados a través de este medio. Nuestra hermana Jasmine, te bendecimos, amada. Damos gracias a Dios por tu vida, por los tuyos. Bendecimos el estado que representas aquí dentro de el territorio de Estados Unidos, esta tierra que, aunque a muchos de nosotros no nos vio nacer, pero hasta aquí nos ha traído Dios con propósitos hasta el día que Él le plazca. Amén. Y hoy vamos a continuar con la tercera parte. Ya vamos a entrar con la última parte, como nos propusimos, de este evangelio, del bosquejo del evangelio de Mateo, a modo de bosquejo. Dios primero, si así nos los muestra el Espíritu Santo, así vamos a hacer también con los demás evangelios, porque es mucho material. Y que ya vamos entonces a ver, como dije hace un ratito, el punto culminante, el clímax de la misión de nuestro Señor, ¿verdad? Y ya haciendo énfasis a la muerte y a su muerte y resurrección. Bendiciones, amada. Y ya camino y en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se estaba acercando ya a su destino final. Y que inmediatamente quiero que me acompañes ya a leer el capítulo 21. Vamos de nuevo, como me distingo, algunos temas los vamos a brincar, otros no, pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Sí, vamos a estar leyendo del 1 al 27. Aquí vamos a encontrar varios temas. Vamos a comenzar del 1 al 11. Vamos a darnos cuenta que ahí comienza a narrar Mateo la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Luego vamos a ver cuando Él ya una vez allí entra al templo,
lo que ocurre, esa limpieza que él hace, esa purificación necesaria, que eso tiene un simbolismo. Y luego, ya después, ¿verdad? Vamos a comenzar a entrar a las parábolas y vamos a ver el por qué él comienza con estas enseñanzas. Vamos a ver también cuando maldice la higuera estéril, cuando ya entonces saliendo de lo que hace en el templo se va a descansar, y en el camino, ya una vez descansa, al otro día camino a Jerusalén nuevamente, le dio hambre y, ¿verdad? Y hay un suceso que lo vamos a escudriñar. Bendito Dios. Y vamos a hablar también de la autoridad de Jesús. Y ya luego tomamos lo demás. Así que en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, leemos tu santa palabra. Mateo 21, versículos del 1 al 27 lo vamos a leer. Saludos a nuestra hermana Lidia. Dios te bendiga, amada. Bendecimos también donde tu territorio, si estás en Puerto Rico en esta ocasión o en el lugar donde te encuentres, bendecimos tu vida, la de los tuyos y tu entorno. Y dice la palabra de Dios bajo el tema de entrada triunfal en Jerusalén. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Hermoso, ¿verdad? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino y hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Es lo que se conoce como el Domingo de Ramos, por ahí. Recordemos que esto ocurrió, ¿verdad?, una semana antes de la crucifixión de Jesús. Y dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Purificación del templo. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, sana al Hijo de David, se indignaron. Tremendo. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y bajo la maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Un simbolismo que vamos a escudriñar. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, aleluya, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y bajo la autoridad de Jesús, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Ay santo, ya mismo vamos a hablar de esto. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Palabra de Dios, esto está poderoso, está poderoso, es lo único que voy a decir. Me llamó mucho la atención los primeros versículos cuando nuestro Señor Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén y manda a sus discípulos a buscar el asna y su pollino, ¿verdad? Su hijo. Con la rapidez que ellos obedecieron. Una de las cosas que como iglesia estamos viendo el problema hoy, yo no sé si de los que está aquí conectado lo ha visto, lo está viviendo, es bien difícil lograr que haya un sometimiento a la autoridad que Dios pone, porque el enemigo está, claro, obviamente distrayendo, especialmente en estos tiempos. Si lo hizo ayer, lo estamos leyendo. Y es increíble que teniendo la palabra ahí, pero no nos sorprende porque acabamos de leer la respuesta de los líderes religiosos ahí. Y bueno, vamos a escudriñar porque mucha tela para cortar. Aquí hay muchos temas. Vamos a comenzar con este tema de la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén. Este evento poderoso que marcó la autoridad real divina de él, pero es el comienzo del final del ministerio terrenal. Tremendo. Y que vamos a ver más parábolas, pero aquí como las que ya leímos, vemos el desafío de estos líderes religiosos otra vez, con más intensidad. Y que cuando entremos, y que Él las usa, para enseñarles a ellos, para amonestarles, exhortarles, confrontarlos y ver si algo pasa, si cambian, si abren ese corazoncito, si el velo se rasga en sus ojos, en sus oídos, en su corazón, endurecido, religioso, ese molde tradicional. Ay, santo, que es bien difícil. Es bien difícil sacar a una persona de ese plano. Bien difícil. Y que en el capítulo 23, cuando ya entremos al capítulo 23, nos vamos a dar cuenta que ya entonces el Señor Jesús se enfocó totalmente o se concentra en enseñar a sus discípulos con el fin de que ellos llevaran lo que ahí les estaba, ¿verdad?, enseñando, que lo multiplicaran. Amén. Entonces ya ahí no vamos a ver más a nuestro Señor Jesús tratando, ¿verdad?, de enseñarles a estos que lo desafiaban, estos líderes, estos fariseos, sacerdotes, saduceos, heroditas, ya vamos a ver. Pero bueno, y que nos enseña, estamos viendo la importancia de escuchar para aprender y así poder enseñarle a los demás, que de hecho cuando lleguemos a ese capítulo 23 vamos a ver cómo él lo enfatiza. Lo hemos estado viendo y aún así hemos estado viendo cómo batallaron y cómo todavía vacilaba la fe de esos discípulos que vieron tantas cosas, que estaban ahí mano a mano, directo, cara a cara con Jesús, y que aún así su fe estaba tambaleando. De hecho, vamos a hablar de eso ya mismo otra vez, porque todavía estaba tambaleando la fe, por una pregunta que le hacen a Jesús, ya lo vamos a ver. Y el problema está en que, como el Señor me ha estado mostrando, y he entendido muchas cosas, el quedarnos en cuatro paredes, o sea, es importante, es un mandato cuando nos dice, con propósitos divinos, que nos congreguemos, que no tengamos, ¿verdad? Porque dejar de congregarse, eso es, no vamos a crecer. Pero desafortunadamente, cuando lo hacemos, las personas lo hacen y comienza uno a hacer ni siquiera una oveja brincando, un saltamonte, como yo le digo, entonces ahí está el problema. Porque tristemente, el único que saca ventaja de esto es el enemigo, porque él ni siquiera ha dicho
voy a ir a molestar esa alma que está ahí, ¿verdad? Es que nosotros somos los que le abrimos la puerta. Entonces nos cortamos las alas, como dicen por ahí, para crecer espiritualmente. ¿Me está entendiendo? El que tenga oídos, que oiga. Y yo no sé si usted también está viviendo esto en la iglesia donde usted se congrega. Estamos compartiendo esto porque el Espíritu Santo así nos los mostró. Las cosas están ocurriendo hoy día. Esto no está lejos de ese tiempo. Y en los versículos 1 al 17 me llamó mucho la atención cuando las multitudes, antes de nuestro Señor Jesús entrar a hacer la entrada triunfal a Jerusalén y al ir al templo, se dirigieron a él de una manera, y ya una vez él entra al templo, los que están allí dentro se dirigen a él de otra. A mí esto me caló fuerte, yo lloré y el Señor me mostró el porqué. Y te lo voy a compartir. Santo, los hijos de David. Hosana, el rey de los hijos de David. Lo leímos ahí. Vamos para allá otra vez, versículo 9. Santo. Santo. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjese. Hosana en las alturas. Esto está tremendo. Sin embargo, una vez entra, ya dice los versículos 10 al 11, que cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, sí, pero preguntaron: ¿quién es ese? Y la gente entonces de allí decía: oh, Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ay, yo hace poco, en otro tema que estábamos, les compartí que muchas personas piensan que porque te conocen y me conocen de ayer, ya lo saben todo de ti y de mí. Y que nos pueden señalar y juzgar por eso que fuimos, usted y yo, en la vida pasada, o lo que cometimos, ¿verdad? Bajo lo que sea. Que ya Dios ni se acuerda, pero las personas no, y no nos perdonan ni una. Oh, no sé si a usted le ha pasado, yo lo he vivido. Y desafortunadamente, de esa persona ya nosotros no tenemos nada que ver, de lo que fuimos, de ese hombre o mujer anterior. Santo. Y es interesante que aquí, wow, los de allí adentro del templo en Jerusalén lo estaban identificando por las ciudades en las cuales él se, ¿verdad? El ministerio, por los milagros, porque él creció allí, porque él nació en Belén. Ellos no dijeron: oh, tú sabes, no, ellos dijeron: el de Nazaret de Galilea, el profeta, Jesús es el profeta. Recordemos que estamos hablando que esas ciudades que ellos están mencionando es donde entró en conflicto con los líderes religiosos. Santo, ¿me sigue? Mientras que la multitud que lo clamaba antes de él entrar, nos sacan el pan. Sí mismo, amada, triste. Le estaban diciendo, le estaban dando la bienvenida al verdadero rey. Ellos reconocieron que ese era el hijo de David. No que, o sea, ya vamos a hablar ya mismo de eso también. Y Hosana significa sálvanos ahora. O sea, ellos estaban reconociendo al descendiente directo, ¿verdad?, del rey David. Y lo vimos cuando empezamos este evangelio en el capítulo 1, en la genealogía de Jesús. Como referencia también puedes leer 2 Samuel capítulo 7. No lo voy a leer, pero se los dejo de asignación. De hecho, la semana pasada, cuando hablamos de los 2 ciegos que recuperaron la vista, ellos reconocieron al Señor como hijo de David, no una vez, lo mencionaron 2 veces. Léalo en Mateo 20, 30, 31. No lo voy a leer porque ya lo leímos, pero es interesante que ellos sí lo reconocieron de esta manera. Sin embargo, allá adentro no, lo reconocieron. Y usted dirá: ¿pero qué quiere decir? Ya va a ver por qué estoy diciendo esto. Me llamó la atención también, antes de entrar de lleno en esto y explicar un poquito más, en que
Él hace la entrada triunfal no en un caballo guerrero como ellos estaban allá dentro del templo acostumbrados a ver mucha gente entrar. No, él entró en un asna, en un burrito, una burrita, ¿verdad? Con su pollino, hijo. Un simbolismo, el cual voy a explicar un poquito, no de lleno, pero sobre todo es para el cumplimiento de la profecía, porque tanto Isaías como Zacarías, Isaías 62:11, si lo quiere anotar, y Zacarías 9:9, así lo profetizaron, que así va a ser, manso, en un asna, con su pollino, montado allí en el asna, con la cría. Lo que representa humildad y paz, lo compartí en estos días. Por ello he estado compartiendo una serie de mensajes porque en la medida que sigo estudiando la palabra es lo que el Señor me va mostrando y se los voy compartiendo. No tiene que ser necesariamente experiencias personales porque es lo que está en el entorno y el Señor me lo muestra. No es que estemos viviendo a lo mejor personalmente muchas de las cosas que compartimos en la página personal mía, pero es que mientras estamos estudiando la palabra son cosas que el Señor me muestra. Es lo que está pasando, es lo que está en la atmósfera. Y sí, reconozco en muchas de las cosas que he sido confrontada. Damos por gracia lo que por gracia recibimos. Esta palabra llega primero a mi vida. Pero aquí, con esta representación del asna y el pollino, estamos viendo también la nueva alianza eterna. El antiguo pacto, que es a lo que se refiere, por eso que escudriña la palabra con relación a Moisés y ahora el pacto nuevo de nuestro Dios, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo, es por gracia. Qué hermoso, es un simbolismo. Y por eso es que el Señor siempre enfatiza que solo el que quiere, el que recibe, entiende. Revelación. Y yo sé que los que están por aquí hoy se dieron cita en el amor fraternal, sí, pero porque saben que hay algo que Dios les está hablando y ustedes también quieren recibir esa revelación, esa autoridad, porque estos son tiempos de levantarse con poder y autoridad, con la palabra de Dios. Sin distracciones, no porque yo lo diga, es que así es. Nos está enseñando el poder de nuestro Señor Jesucristo, ese poder que todos necesitamos y por eso esos hombres y mujeres, yo me imagino allí, clamaron, oh, sana al Hijo de David. No meramente al Hijo en cuanto a carne, sino al Hijo de Dios, al poderoso Mesías que hemos estado esperando. Ellos sí lo reconocieron. Pero que cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, fue otra cosa. Fue otra cosa. Y claro, aquí también esto nos enseña que el Señor Jesús esperó en el momento propicio para entrar adecuado. Él pudo entrar, hacer esa entrada triunfal en otro momento. No, Él la hizo cuando Dios le ordenó. Y así es nosotros, usted y yo con los propósitos de Dios. Cuando Dios diga. Porque hay un tiempo para todo debajo del cielo. Dios tiene el control y nosotros no. Y por eso tenemos que estar en paz siempre y confiar en Dios. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Nos enseña Eclesiastés 3, ¿verdad? Del 1 al 22, no lo voy a leer. Solo lo comparto para referencia. Hay un tiempo para llorar, para reír, para el luto, para bailar, para esparcir piedras, para recogerlas, para abrazar, para apartarse. Yo estoy en un tiempo de apartamiento. Sí, estoy en un proceso. Sé que muchas personas no lo van a entender, otros sí. Eso no quiere decir que, pero es que es necesario. Yo lo necesito. Tiempo de buscar, un tiempo de perder. Estoy en ese tiempo también. Estoy viendo lo que Dios está haciendo. En el tiempo de buscar, estoy perdiendo personas que pensé que iban a estar ahí, ya no están porque no han podido entender mi proceso. ¿Qué proceso, pastora? El proceso que yo estoy viviendo a nivel espiritual con Dios. Un proceso en el cual he visto y mis lágrimas, porque es que solo he visto el verdadero amor fraternal y me duelen muchas cosas. Tiempo de guardar, de desechar, de rasgar, de coser, de callar, de hablar, de amar, de odiar, guerra, de paz. Hay un tiempo así, entendámoslo. Somos humanos, usted es humano. Que no los quieren entender, que no nos quieren entender, déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Nunca van a entender. ¿No entendieron a Jesús? ¿No entendieron a Jesús? Nuestros cambios, las transiciones, esos ciclos de vida como los vivió Jesús. Sobre todo espiritualmente,
para poder reconocer el plan soberano de Dios como lo reconoció Jesús. Hoy alguien está recibiendo aquí también. Valóralo, valorémoslo. En fin, nuestro Señor Jesús esperó para concretar su misión. Si hubiese hecho algo antes, no hubiese podido continuar con sus enseñanzas y concretar y preparar a sus discípulos como lo estaba haciendo. Poner en marcha el plan de Dios tal y como Dios quería, porque los planes de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos, son buenos. Aunque nosotros, usted y yo, no entendamos nada. Si usted me pregunta, hay cosas que yo no entiendo, Señor, no entiendo ¿por qué me estás metiendo en la cueva? No entiendo qué está pasando. Solo Dios me ha dicho, confía. Después vas a entender. Y ya he ido viendo. Ahora bien, de nuevo, entró a Jerusalén, fue al templo, ese centro religioso judío, y que allí, ¿verdad? Una vez él llega, él sanó a algunas personas, a muchos, ciegos, cojos, demostrando el amor de Dios, ese amor que se basa sin excepciones, que es compasivo y no rígido en rituales tradicionales o religiosos, punto. Él estaba desafiando la comodidad de la época, santo, ese verdadero templo estaba contaminado. Ya vamos a ver, ¿verdad? Cuando hablemos ahora de los versículos más adelante, 12-17. Es el lugar de encuentro de Dios. Pero esos líderes, esas personas, simplemente le dijeron, oh, el profeta. Y miren que a los profetas no los querían. Menos querían a Jesús. Todavía había hipocresía y punto. Y encima, oh, de Nazaret, de Galilea. Ellos, ¿por qué no pudieron decir el hijo de David también como los que estaban antes de él entrar? Eso es un simbolismo bien grande. Póngase a pensar. Y que cuando él llega al templo, versículos 12-17 leímos, para ir avanzando, él desafió toda práctica que allí estaba ocurriendo en la casa de su padre, en la casa de Dios, y echó afuera, leímos, a los cambistas, esos vendedores. Ahí estaban las personas intercambiando monedas extranjeras, eso era lo que se estaban dedicando. El problema era, porque ahí habían unos impuestos del templo, y ya de eso lo hablamos anteriormente, ¿verdad? En el cual él también cumplió y hasta le pagó a Pedro cuando el milagro de la moneda en el pez, el denario, que él mismo dijo, mira, voy a pagar mi parte porque los hombres tenían una responsabilidad, pero él les confrontó con relación a que los hijos de los sacerdotes no pagan ese impuesto, los varones, y él lo pagó. No solo pagó el de él, pagó el de Pedro. Pero que esto que estaba ocurriendo ahí, el problema era que estaban abusando de los pobres. Las tarifas eran muy altas, tasas abusivas, cualquier parecido a hoy. Y le habían dado lugar a un mercado, esto lo vamos a ver también en los otros evangelios, en vez de un lugar de adoración. Nos comparte nuestra hermana Lidia, el tiempo de Dios es perfecto y nuestras lágrimas, así es, y yo estoy orando para que también cada uno de nosotros y los que nos conocemos y los que Dios nos podamos, ¿verdad?, someternos, aunque nos duela, ese tiempo con propósitos de Dios, porque mire, estamos en tiempos en donde todo habla de su venida. Y esto es serio, la salvación está en juego. Y allí, en ese templo, había una corrupción. Mire, a mí no me compete hablar de mis hermanos en la fe en general, en los que Dios nos ha permitido conocer, en nuestra trayectoria, porque solo Dios le compete, como muy bien nos está diciendo por ahí nuestra hermana, ¿verdad? Solo Dios. Pero sí hemos visto unas cosas que si nosotros, en donde hemos fallado, no enfrentarnos y decirle, ¿sabes qué? Estás mal, porque es que, ¿cómo vas a hacer el templo de Dios un negocio? ¿Cómo es que vas a hacer esto? O sea, también hay que ver, o sea, el Dios nos revela del momento, o sea, hay un tiempo para hablar, un tiempo de callar, hay un porqué, pero vemos
Porque aún así esas personas, aunque uno no lo diga, va otro llega y le dice y siguen igual. Y sigue y usted ve que son megas iglesias. O sea, no hay problema en cuanto a la cantidad. No es eso. Porque hay megas iglesias que están ungidas. Bendito Dios. Y hay iglesias pequeñas que con uno, están ungidas. Eso no es. Dios no mira así. Ya vimos en la parte donde el Señor explicó también, el reino de los cielos no se mide por jerarquía, ni cantidad, ni quién es el mayor. No. Así no es. Pero hay que tener cuidado. Porque la casa de Dios no es para estar haciendo negocio. De ningún tipo. Yo por eso sigo diciendo, fluya, no insista, deje que todo fluya. Porque si usted se invita solo o sola, está bien, te va a hacer su parte, pero realmente eso era lo que Dios quería. Usted espere que le hagan la invitación, que esa persona siente, porque esa persona también Dios le revela y Dios va a revelarle a esa persona si usted y yo somos aptos para hablar la palabra de Dios en el altar, sea por estos medios o sea en el altar donde nos inviten. Hemos aprendido esa parte tan importante y la hablamos porque tenemos permiso. Saludos, pastora Saudi, bienvenida, Dios te bendiga, amada. Bendecimos tu terreno, tu territorio también, bendito Dios, y los tuyos, tu hermoso ministerio. Y bueno, al llegar al templo, él desafía entonces lo que allí estaba ocurriendo, esas injusticias, tremendo, abusivo. Le habían dado lugar a un mercado, a ese lugar de adoración. Y por eso nuestro Señor Jesús, con toda la autoridad y el poder que tenía, les dejó ver que la fe no se comercializa de ninguna manera. Todo lo contrario. Entonces ahí él fue a purificar, por eso es que dice, ¿verdad? Purificación del templo. Tremendo. Y los echó de allí. Entonces dice, y leímos que después que los se van, entonces llegaron ciegos y cojos y los sanó, porque es que donde está Dios pasan muchas cosas. Pero esto lo leímos ahí en el versículo 16. Se indignaron en vez de alegrarse, en vez de tener tú sabes, wow, revelación. No la tenían, porque es que estaban aquí, metidos en la religiosidad, tú sabes. Cualquier parecido a hoy. Ay, santo, y más enojados estaban cuando escuchaban que las personas que sanó allí decían, Hosana, el hijo de David. Ahí lo leímos. Y por eso es que en el versículo 16, nuestro Señor Jesús, al ellos decir, oye lo que le dicen, Él les responde con una expresión bíblica de Salmos 8.2, se lo comparto a referencia, muy reconocido, esos pequeños que hemos estado viendo en semanas pasadas, contrastando la soberbia de ellos, de esos sacerdotes, que de hecho busqué un poco más información. Esa enseñanza en el texto hebreo significa la restauración de santidad del lugar sagrado, porque estaba contaminado, es lo que significa estos versículos. Y que de nuevo el templo estaba lleno de idolatría y explotación comercial, y así hay muchos hoy. Y a través de estos medios más. Yo no me he atrevido, y yo no soy quien para juzgar, pero yo no me he atrevido ni cambiar que por eso veo la batalla. Porque si es una oportunidad, y no estoy diciendo, a lo mejor yo ahora digo mañana vengo y hasta entro en los otros medios que hay y cambio y monetizo, como dicen los medios, monetizar. ¿Por qué no? Si estamos aquí y el obrero es digno de su salario, pero ojo con esto, cuidado, que venga de Dios. Que venga de Dios. Y si Dios le multiplica, gloria a Dios, viene de Dios, pero ojo, cuidado. Triste. Y no es que no se tengan seguidores, no, la pastora envidia, porque como ella no tiene, porque eso es lo que dice. Mire, a mí nadie me lo ha dicho, pero Dios lo revela. Y yo me río, digo, Señor, eso no es. Es que cuando el corazón está endurecido, no se puede ver lo que Dios está haciendo. Dios nos siga revelando. Oh, cuídanos, Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Ven, Espíritu Santo de Dios. Y bendito nuestro Señor Jesús, que hizo la limpieza que hay que hacer. Yo la hago cada rato.
Me criticarán y me seguirán criticando, pero yo hago la limpieza que tenga que hacer, que a mí me afecta. Y le pido perdón a Dios y digo, Señor, esto no es personal, pero a mí me afecta porque es que yo puedo ver. Y no es que yo me crea, no, la pastora es la más santa, la que camina en las nubes. Cuidado, porque un día ahí estuve y ni lo hacía en malicia, ni eso lo pensé, lo hacía en que tenía un amor y una pasión y el Señor me hizo plup, para afuera es que va. Solo viví en el 2017, es un testimonio que ahí estamos trabajando. Para que algún día, si es la voluntad de Dios, hasta en un libro salga, y si es la voluntad de Dios. Estamos trabajando en ese libro por mucho tiempo. Dios no nos permite. Que Dios conoce, a lo mejor ese libro no estuviera aquí, me hubiese dañado. Saludos a mi hermana Giselle, Dios te bendiga, mi amor, te amo. Las amo y les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Pero se estén gozando con esta palabra. Y bendito Dios que nuestro Señor Jesús, vamos a seguir, hizo esa limpieza. Simbolismo de lo que Él hace contigo y conmigo por nuestros pecados, la recuperación de la pureza, gloria a Dios. Y que bueno, para continuar y avanzar, en los versículos 18 al 22 vemos que Él fue a Betania, y estamos en el capítulo, dijimos 21, bendito Dios, de Mateo. Fue a Betania y pasó allí la noche, se hospedó. Y aquí me voy a detener un poquito porque me llamó mucho la atención este hospedaje. Dije, espérate, yo soy de las que voy más allá. Le pido al Señor, muéstrame. Saludos, hermana Sandra, Dios te bendiga, amada. Como dije hace un rato, los tengo en el olvido, pero no olvidados. Y estoy en un tiempo de Dios sabe qué. Te abrazo, mi amor. Muy pronto. Me estaré comunicando con muchos de ustedes muy pronto. Saludos a mi cuñada. Dios te bendiga, mi amor. Abrazo grande. Gracias por estar por ahí. Amén. Y que se hospeda, se refugia en la casa, aunque ahí no lo diga directamente, ¿verdad? Vamos a verlo en los otros evangelios, y cuando usted escudriña la palabra, él no se hospedaba en cualquier lugar. Él, por su itinerario, obviamente, se dormía hasta en la barca, lo vimos, donde sea, al aire libre, se apartaba por seguridad. Pero tenía unos amigos muy especiales. Cuando usted y yo tenemos personas, usted no se queda donde quiera. Cuando ya usted tiene una revelación, usted no se queda en cualquier lugar. Usted se queda en un lugar donde usted sabe que hay hospitalidad, donde hay confianza, se ha llegado cercano, como lo era Lázaro, María y Marta. Ellos le daban posada a Jesús, pero también a los discípulos. Y que cuando él se quedó allí, ya la otra mañana, ¿verdad? Esos versículos 18-22 dice que le dio hambre y vio una higuera, pero estaba sin hoja, estaba solamente con hojas, estaba seca. Y la maldijo. Se secó inmediatamente y los discípulos se asombraron. Estamos viendo lo que hablé hace un rato, la falta de fe, todavía estaban titubeando, o sea, otro milagro, pero esto tenía un propósito, esto era una enseñanza, ya esto es, estamos viendo. Y le preguntaron, ¿por qué se secó tan rápido? La maldijo y se secó. Yo no sé si usted ha vivido, yo lo he vivido de ambos lados, bendición y maldición. Tenemos que tener cuidado. Yo lo he visto y yo le he pedido perdón a Dios por las veces que hice lo contrario, lo que no era de su agrado, porque es que a veces pensamos que hay cosas que son de bendición y no lo son. Ay, Dios mío. Tantos testimonios. Pero bueno, tenemos que tener cuidado. Pero aquí Él le está enseñando y demostrando, número uno, estaba aprovechando para enseñarles de la fe y de la oración tan importante. Vamos para allá a leerlo de nuevo. Bendito Dios. Versículos 21-22. Dice: respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Estamos viendo. Tenemos que tener cuidado.
Yo recuerdo cuando estuvimos orando el tiempo del COVID en el 2020. Por ahí está mi hermana Giselle, estuvimos por ahí. Saludos a mi cuñado también, está por ahí, Dios te bendiga. Recuerdo que en un tiempo de oración donde estuvimos por Zoom, mi hermana invita, porque ella era la encargada de ese tiempo que Dios le puso en el corazón, donde vimos grandes milagros. Pastor Tito acá de Washington fue uno de esos, para la gloria de Dios, frutos del poder de la oración y de la unidad del cuerpo de Cristo cuando se está unánimes. Y recuerdo que ella invita a un pastor, un reverendo, no recuerdo bien su nombre, muchos lo conocen, no me pregunten el nombre, pero bueno. Y recuerdo que cuando nos quedamos en privado, él le preguntó a mi hermana, ¿quién es ella? Y yo vi cuando él se dirigió, y yo sabía que se estaba refiriendo a mí, y estábamos en privado, ya se habían ido unos cuantos hermanos, nos quedamos solamente a orar, los que estábamos allí, después que terminó el público, el tiempo de oración, y él me dio una exhortación en poder y autoridad, y me confirmó lo que ya hace mucho tiempo, muchos años, me habían dicho una vez. Y yo entendí que cuando oramos hay que tener cuidado. Cuando pedimos, cuando decimos algo, porque se cumple. Hasta lo que pensamos. Si usted es un hijo, una hija de Dios, que se mete con Dios, hay mucha responsabilidad. Pero bueno, vamos a seguir. Me llamó la atención para después seguir que Jesús cuidaba donde se quedaba a dormir. Ojo, por ahí alguien escuche esto. Ojo. Especialmente durante su ministerio, porque él tenía, sí, un itinerario que le impedía obviamente tener un hogar fijo, estable, pero de nuevo él aprovechaba el tiempo para dormir, porque hay un tiempo, él sabía que era importante ese tiempo sagrado, descansar, recuperar baterías, o lo obvio. Milton Álvarez, wow, te acordaste, sí, lo tenía ahí su figura, pero no me acordaba del nombre. Gracias, mi amor, ese es el nombre de él. Recuerdo, y me llevó a recordar algo que me ocurrió cuando yo no había tenido encuentro al Señor, que yo maldije el fruto de alguien en el tiempo aquel que estaba viendo cosas fuertes, y yo vi lo que pasó, y a mí los dedos me señalaron, y dije, pero ¿por qué a mí? Yo no entendía hasta después los dones que Dios nos ha entregado desde antes de nacer. Por eso uno tiene que anhelar los mejores dones, pero también poner uno de su parte a ver cuáles son esos dones que nos ha entregado. No tenemos los mismos. Es para el bien del cuerpo de Cristo, no para intereses personales, ni ir por ahí como, no, porque también Dios nos quita. Era necesario recargar baterías, esa actividad tan intensa que el Señor estaba teniendo, tanto de las multitudes, grandes multitudes, sanando, haciendo milagros, pero también estaba teniendo una opresión bien fuerte con esos líderes religiosos, sacerdotes. Olvídese. Además, él buscaba lugares seguros para que el cumplimiento de Dios, el tiempo de Dios no fuese afectado, porque ya lo estaban, mire, eso que leímos hace un rato, la manera en que el Señor les contestó, lo que él hizo en el templo, que los echó, ya eso, ellos estaban tramando maldad para que arrestaran al Señor. Ya lo vamos a leer. No, desde el nacimiento del Señor llamó mi atención de que él se hospedó, ¿verdad? Se hospedó allá en otro lugar. Porque desde su nacimiento vemos que él nació en un lugar humilde. Por lo mismo. Ya desde, ¿verdad? Era buscado. Él no tuvo palacio, propiedades, habitación propia. Lo compartí por ahí hoy. Como les digo, yo voy fluyendo con el Espíritu Santo de Dios. Él vivió sin una estabilidad material y nosotros nos preocupamos tanto por tener un lugar fijo. Él vivió al aire libre. En la barca dormía, en casas prestadas. Por algo él dijo que los animales tenían un lugar para descansar, pero el Hijo del Hombre no. Y no lo estaba diciendo porque esto a él le pesaba, no. Y para nada era descuido, no. Ni mucho menos falta de poder, no, porque él lo podía hacer, era todo lo contrario. Fue una elección como la elección que hacemos usted y yo, y lo hablamos la semana pasada con relación al celibato.
que es una elección, así cuando elegimos en obediencia hacer algo y no entendemos y se mueve y se retumba el mundo y Dios nos dice, no, haz esto. Yo, ¿por qué, Señor? No, él no vino a enseñarnos comodidad, por ahí lo compartió, y Él vino a enseñarnos a que confiemos plenamente en Dios, el dueño de todo, Dios, el de todo. Él eligió vivir así, sin aferrarse a nada, para mostrarnos que la verdadera seguridad no está en lo que poseemos, sino en nuestra relación con Dios, nuestro Padre. Claro, como vimos la semana pasada, Él no quiere que tampoco, cuando vimos el joven rico que le pregunta, ¿verdad? No es que Él quiere que estemos en extrema pobreza, no, es que Él sabe que si hay cosas que nos van a dañar, pues no. Aunque eso no le aplica a Él, estamos hablando a nosotros. Él le está dando un ejemplo máximo que Él, siendo Dios, pudo en su naturaleza un carnal pero divina hacer un milagro, dormir en una burbuja de cristal y que ninguna flecha, nada no, pero Él no lo hizo. Y el hecho de que se hospedara particularmente en casa de sus amigos, a mí eso me caló fuerte. Cuando Él lo hacía, nos enseña la importancia, usted dirá, sí, de tener cuidado, sí, yo también lo pensé. ¿De dónde nos quedamos? Pero más allá, está enseñándonos que se nos ha olvidado la hospitalidad sincera. ¡Auch! A mí eso me caló, yo caí de, Señor, perdóname. Yo recuerdo una hermana, cuando comenzamos el ministerio en el 2016, la iglesia, que se empezó a congregar con nosotros, visitándonos, ayudándonos a empujar la obra, ¿verdad? Me está entrando una llamada, mil disculpas. Y recuerdo que ella nos hizo una exhortación en amor, en poder y autoridad, que al momento yo no la entendí, nos dio un consejo, yo no la entendí, ella vino de parte de Dios y al momento yo la vi como no entendía. Y ella nos dijo algo. Y yo dije, wow, y hoy día yo puedo mirar esas palabras con relación a lo que hacemos en nuestro hogar, a hospedar, esa hospitalidad. Porque sí, hay que ser sabios, más cuando hay niños, uno no le da hospitalidad, o sea, hay que ser sabios. Como también hemos visto otros testimonios de otros pastores que a los hombres se los llevan en su casa, hacen expulsión de demonios, restauración, limpieza, descontaminación, pero ellos están preparados no solo espiritualmente, sino son médicos y ellos saben cómo trabajar con una persona que tiene drogadicción, adicciones, etc. O sea, esto es, hay que tener cuidado. A veces nos creemos, voy a ser el héroe. Cuidado, Dios no nos ha mandado a hacer eso. Pero de nuevo, la hospitalidad es pilar importante del reino de Dios y se ha perdido. El enemigo ha quebrantado tanto esto. Y yo lloré cuando estudié esta palabra. Me acordé de mi hermana que está por ahí porque nosotros venimos de una familia hospitalaria. Así nos criaron. La casa siempre estaba llena. Y yo veía a mi papá, daba, mire, de lo que tenía, porque tenía, y daba y no medía. Y yo veía cómo Dios nos bendecía. Y no estoy diciendo que hoy día, de hecho a mi esposo, en la medida que nos ha entregado, sí, pero hay muchas cosas que cambian. Y hubo un tiempo en que ya eso se acabó y vimos como todo el mundo desapareció. Porque cuando ya venga, no, de la pastoría no podemos sacar, de ellos no podemos sacar más nada, tú sabes. Porque era más que lo material, tú sabes, la apariencia. Ya cuando ven que no pueden sacar de ti o de mí nada, se van a ir. Hay otros que ahí es que tú vas a ver, wow, sí, esos son los verdaderos. Tú que estás aquí, yo te quiero honrar en el amor fraternal porque eres verdadero. Valoro tu amistad. Les pido perdón por esta hermana Sandra. Y tienes poder y autoridad para hasta jalarme las orejas. Mi hermana tiene poder y autoridad. La hermana Yasmín, mi cuñado tiene poder y autoridad también. Hasta la hermana Lidia, mi cuñado. Y déjame ver quién más está por ahí. ¿Por qué? Porque demuestras, es que esto se trata de un trabajo en equipo. Y enos aquí. Truene, llueve o relampaguee. Y eso es lo que está buscando el Señor, esos verdaderos adoradores en espíritu, en verdad. Tristemente, por muchas razones, por el egoísmo, por la falta de amor, por la excusa de que en los últimos tiempos el amor se enfriará, cuidado, por el ritmo acelerado de la vida, por los intereses personales, por los conflictos internos, punto. Y ahí yo he estado. Y todavía. Yo también te amo, mi amor, y mira, después vamos a hablar y te vas a sorprender porque es que esto está brutal, como decimos en los boricuas.
Les pido perdón a los que no lo son, que van a estar por aquí, pero es que está brutal. La temporada que estamos viviendo está brutal. Y gracias por sus oraciones. Seguimos orando. Pero se ha destruido la unidad, se ha perdido ese don y ministerio que es la hospitalidad. Que eso es un don. Eso lo da el Espíritu Santo. Él reparte cuando ve que hay una necesidad. Es el que cuando usted, y mi hermana por ahí va pronto a viajar otra vez, ella ve que Dios le pone ciertos angelitos, yo le llamo los angelitos. Usted no está solo. Usted va a ver que va a decir, mira, tengo hasta sitios de más para quedarme. Ahora no sé ni dónde ir. Eso lo hace Dios. Porque no fue cualquier sitio, ni siquiera un hotel. A lo mejor tienes que ir a un hotel en una actividad o whatever. Está bien. Pero no en cualquier lugar tú te vas a quedar. Hasta si tienes que quedarte afuera en una casa, usted lo hace como parte de servir a Dios, así como lo hizo y nos enseña Jesús. ¿Usted está entendiendo? Yo sé que sí, aquí había alguien que necesitaba esta palabra de confirmación. Estás pasando por un proceso y no hemos hablado y ni tenemos que hablar. Y Dios hoy te está diciendo, confía en mí. Mantengan en oración a mi hija. Está pasando por un proceso también fuerte en cuanto a vivienda. Entonces es bien difícil poderle decir a una persona, ya cuando estás viviendo, si eso lo vivimos en un momento dado, es difícil, pero hay que confiar en Dios. Ahí es donde Dios dice, estoy aquí. Yo recuerdo que cuando yo hablaba esto con mi esposa hace un rato, cuando yo clamé a Dios y di rodillas y dije, me rindo, ayúdame que te necesito un hogar para vivir. Apareció no uno, dos. Mi hermana se acuerda. Yo pasé muchas cosas, consecuencias de mis decisiones, pero Dios nunca me falló. Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a faltar. No pierdas la fe. Abraza lo que Dios tiene para ti, aunque no lo puedas entender. Amén. Y vamos a seguir avanzando, porque es que hay mucho todavía que nos queda, si nos da el tiempo. Bendito Dios. Aleluya. Santo. Aleluya. Gloria al Señor. El juicio divino es lo que representa. Es lo que representa aquí. Santo. Gloria al Señor. Leímos hasta el 27. Aleluya. Tenían apariencia de religiosidad, esos líderes. Pero con el simbolismo de la maldición de la higuera, que de hecho no fue solamente una parábola, un simbolismo, eso ocurrió, pero eso tenía una función. De nuevo, esto representaba el juicio divino con relación a la falta de fruto a nivel espiritual de esa nación de Israel, de esos líderes judíos, esa apariencia de religiosidad que simbolizaban las hojas, pero carecían de piedad, el verdadero fruto. O sea, cumplía dos propósitos esta narración aquí con Mateo. Este incidente de la maldición de la higuera estéril. El juicio de Israel, que de hecho si usted lee Jeremías 8:13 y 24 del 1 al 8, anótelo, ahí lo va a ver. Pero también era una lección para los discípulos. Les estaba dejando ver, hey, mira lo que está pasando, así que su fe, fortalezcanla. De hecho, esta es la última lección de fe que les da a los discípulos, a sus discípulos, porque ya luego se dedica, lo vamos a ver en el capítulo 23, a otro tipo de enseñanzas a ellos con propósito. Pero con relación al tema de la fe, esta fue la última enseñanza antes de su sufrimiento. Y que como leímos en los versículos 23 al 27, nuestro Señor Jesús al llegar al templo, ahí esos líderes religiosos, sacerdotes, entre otros, le hicieron una serie de preguntas a Jesús de manera dura y agresiva, desafiando su autoridad, su poder. Pero los deja perplejos, lo leímos, cómo Él les responde, especialmente a través de las parábolas. Y lo vamos a ver aquí ahora con la parábola de los dos hijos y la de los labradores malvados, para terminar este capítulo. Porque ahí vimos cómo nuestro Señor Jesús le enfatiza a Juan el Bautista. Él lo usa como referencia, dejándoles ver la autoridad que él tenía y él venía de Dios.
¿verdad? Recordemos que Juan el Bautista, que no hubo profeta como él, que tocó el arrepentimiento, el que le abrió el camino al Mesías. Por eso le estaba dando esto, porque ellos tomaron una postura. Cuando Jesús le responde, ahí lo vimos, me reí yo con esto en la versículo 27. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Ellos prefirieron decir no sabemos. Eso fue como cuando el Señor se baja, ¿verdad? Ante esa prostituta que ellos querían apedrear y dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ellos pudieron ser hipócritas. O sea, ellos, anyways, eran hipócritas igual porque se fueron. Prefirieron porque iban a decir, ¿qué van a decir? Si tiramos la primera piedra, tú sabes, si tiramos la piedra. Por lo menos uno hay que la tirara, que reconociera su maldad, su corazón duro, no, pero no lo hicieron. Y lo mismo aquí, mira, como dicen, no sabemos. Hipócritas, ellos era evidente que estaban rechazando la verdad, teniéndola ahí al frente, porque se requiere fe para ver. Escúchame bien, se requiere fe, humildad. No cerrarse al mensaje divino. Hoy estamos en unos tiempos en que se cierran las personas al mensaje divino. No te cierres, dice el Señor. No te cierres, no te alejes de donde Él está. Mire, Él está hablando en gran manera. Y es por eso que nuestro Señor Jesús parte de Juan el Bautista, para hacerles ver su falta de sinceridad. Ellos no estaban respondiendo con verdad, punto. Por temor a la gente, número uno, por el que dirán, y pero proteger su estatus, su posición. Y de nuevo, Dios no revela su autoridad donde hay un corazón cerrado. Lo compartí en estos días y les hablaba de esto hace un rato a las personas, que a medida que yo comparto cosas en mi página, no es porque quizá yo esté pasando por algo que me afecte a mí directo, soy confrontada, pero es porque a medida que yo voy estudiando la palabra, el Señor me va mostrando lo que hay en el entorno y hay en el ambiente. Yo obedezco y veo lo que el Señor hace, porque muchas personas me comparten testimonio y digo, bueno, yo simplemente compartí. O simplemente no tengo que hablar con nada, simplemente Dios nos muestra también. Pero hay personas que me escriben ahí mismo y yo digo, wow, Señor, es que tú sabes lo que hay. Yo no. Simplemente donde hay resistencia a la verdad, como estos líderes. Mira, había soldera espiritual, por ahí también lo compartí hace poco. Porque tiene que haber humildad, sencillez, no de apariencia como esa hoguera ahí, las hojas, no. Y él estaba confrontándolos, pero todavía había soberbia. Qué tremendo, ¿verdad? Reconocer. Y mire, yo ahí estoy, amada. Mira, ahí lo diste todo. Es un tiempo de, como les dije al principio, en la cabeza, como ese avestruz que mete la cabeza en la tierra. Necesario. Vamos ahora para terminar con... que no me quiero tomar mucho tiempo, pensé, bueno, sí quisiera terminar el capítulo 22 porque ya nos vamos a adentrar, creo que vamos a aprovechar a terminarlo, pero vamos a leer de los versículos 28 al 46 para completar este capítulo. Parábola de los dos hijos, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ay, santo. Porque vino vosotros Juan en camino de justicia, lo vuelve a mencionar Juan el Bautista, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, le está diciendo ahí. Y todavía ellos, mira, vamos a seguir. Los labradores malvados, otra parábola. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, los labradores, para que recibieran su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Dios mío, Dios. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Santo Dios. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores?
Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo, dijeron, ¿verdad? Y Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras, bendito Dios. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenía por profeta. Ay, Dios mío, Señor, mira, aquí hay mucha tela para cortar. Y aquí vemos que como ayer, del que está dispuesto, ¿verdad?, a escuchar, versículos 31-43, recibe. Al que no desprecia, al que está... Jesús está enseñándole que el reino de Dios sería quitado, ¿verdad?, de ellos, los judíos, y dárselo al que esté dispuesto a escuchar. Ay, Dios mío, esos líderes religiosos lo estaban despreciando, como lo despreciaban a él. Y esta parábola de los dos hijos, muy propia de Mateo, estos líderes estaban rechazando el camino de justicia. Pero como dice Jesús, él trae a los publicanos y a las rameras como ejemplo, esos publicanos en que Mateo se identificaba, porque Mateo hubo un tiempo que era despreciado por ser recaudador de impuestos, y ahí los publicanos caen. Zaqueo también cae en esta línea. Y las rameras, pues las prostitutas, ¿verdad? Los marginalmente, socialmente marginados, punto. Pero que dice Jesús, les está diciendo que de ellos será el reino de los cielos. O sea, se está refiriendo ahí, esos versículos 28-32, le está diciendo a esos líderes, hey, ¿por qué? Porque ellos están rechazando al profeta, como rechazaban a los profetas. Dios mío, es tremendo. Entonces los estaba confrontando a ver si aún así ellos, pero no. Y estamos viendo cómo el Señor con las escrituras siempre los confrontaba. Y ahí con la parábola de los labradores malvados hace otra enseñanza poderosa nuestro Señor, donde el dueño realmente simboliza a Dios, la viña al pueblo, a ese pueblo, a esos líderes judíos, los labradores, los fariseos, sacerdotes que maltrataban a Jesús y a los profetas, a los mensajeros de Dios, porque la piedra angular que él menciona ahí es Jesús, versículo 42, lo leímos. Vamos para allá otra vez. Ese versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Se está refiriendo a la piedra angular que es Él. Y el reino es el juicio, ese versículo 43. Y el versículo 46, vemos que los principales sacerdotes y fariseos entendieron, Dios mío, que Jesús estaba hablando de ellos. Y ese fue el detonante, ahí fue. Eso dio lugar a que ya ellos empezaran, mira, ellos no se quedaron quietos, ahí comenzaron a hacer el complot, hay que arrestar a este hombre. Lo vamos a ver en el capítulo 26. Pero vimos que no lo hicieron ahí en el momento, tuvieron la oportunidad porque tenían miedo, porque ¿qué la gente iba a decir si lo tenían como profeta? Qué obstinados, qué orgullosos ante la verdad de Jesús. No lo arrestaron al momento. Pero eso fue, olvídese el detonante. Santo, sé que ya llevo tiempito, pero me propuse que terminemos el capítulo 22 porque va de la mano y que no perdamos la línea de lo que Dios nos está hablando en esta hora. Amén. Ahora bien, capítulo 22. Aquí vamos a ver enseñanzas claves a estos líderes religiosos, más confrontaciones con ellos, con diversos grupos. Aquí ya menciona, y lo va a leer en este capítulo 22, fariseos, herodianos, saduceos, los que rechazaban el verdadero llamado de Jesús, que era ver a Dios, esa invitación divina que Él les estaba haciendo, porque simplemente ellos no querían comprometerse a la voluntad de Dios.
Ese era el problema. Y que por eso le seguían haciendo preguntas, poniéndolo a prueba. Ya lo vamos a ver. Este capítulo completo del 22, por eso no quiero dejar de compartirlo hoy, con eso nos vamos. Vamos a verlo bien fuerte, vamos a ver cómo este capítulo enfatiza la urgencia de tomar en serio la invitación de Dios, viviendo conforme a su amor y su justicia, esa necesidad de transformación interior. Pero fuerte lo que aquí vamos a ver, cómo ellos estaban poniendo a prueba a Jesús en vez de someterse a lo que el Señor estaba haciendo, ese llamado de transformación completa, ¿verdad? Y no voy a leer la parábola de la fiesta de bodas, se lo voy a dejar de asignación, ni la de la cuestión del tributo, versículo 15 en adelante, porque, de nuevo, se las dejo de asignación. Y creo que tampoco voy a leer la de la pregunta de la resurrección, sí las voy a explicar rapidito, pero de nuevo se las dejo de asignación, pero van de la mano, porque vamos a ver cómo el Señor, número uno, en la de la parábola de bodas, nuestro Señor Jesús compara el reino de los cielos y lo va a leer con un rey que prepara una boda para su hijo, pero los invitados, esos líderes que simbolizan a los líderes, recordemos, estos son enseñanzas, parábolas que él usa para enseñarles a ellos, esos líderes, para ver si todavía, ¿verdad? Pero no, siguen rechazando. Entonces él les hace ver que esa invitación, quienes rechazan la invitación y persigan a los mensajeros, son ellos. Entonces el rey invita a todos, buenos y malos, pero se va a dar cuenta en esa parábola cuando la lea que el que está vestido, sin vestido en la boda, representa al que acepta la salvación, pero no se transforma, no honra al rey. Por eso va a leer en el versículo 14 que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, por ahí lo compartí hoy. Porque aunque la invitación, como también compartí hoy, es para todos, la respuesta genuina es limitada. Entonces, cuando leas esa parábola, te vas a dar cuenta que ahí él sigue tratando de hacerles ver, mira, siguen rechazando. Les está dando unos ejemplos en la cuestión del tributo al César, versículos 15 al 22. Aquí entonces el grupo de los fariseos y herodianos, que ahí los menciona, y los saduceos, se juntaron, porque toman fuerza, por ahí lo compartí hoy también, se juntaron para atrapar al Señor con otra pregunta. Y nuestro Señor Jesús bien sabiamente les responde, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, están poniendo a prueba a nuestro Señor bien fuerte, pero las respuestas de nuestro Señor hizo lo contrario, los ponía a prueba a ellos, los ponía en manifiesto. Mire, léalo, yo me gocé cuando leí esto. Y entonces va a ver ahí que se alejan de Jesús. Ahora, en la parte donde dice la pregunta sobre la resurrección, versículos 23 al 33, porque sí voy a leer los últimos dos temas, para ya con eso cerrar el gran mandamiento y de quién es el hijo, de quién es hijo el Cristo, eso sí lo voy a leer. En la pregunta sobre la resurrección, aquí los saduceos, usted va a ver que, porque ya especifica los grupos que están ahí, tú sabes, preguntan sobre una mujer casada 7 veces para cuestionar la resurrección, a lo que Jesús le explica que en la resurrección no se van a casar, ni vamos a ser como ángeles. Léalo, esto está tremendo. Porque para empezar, Dios no es un Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. Entonces ellos apelan ahí esa tradición del matrimonio, lo que dicta Deuteronomio 25, 5 a 6, para el que los quiera apuntar para referencia. Y voy un poquito más rápido porque quiero enfatizarme en los últimos dos temas. Y ahí en esa pregunta usted va a ver que en eso que ellos están explicando, ¿verdad? Dice que en Deuteronomio dice que un hermano fallecido, lo están trayendo ejemplos, siguen probando los líderes a Jesús, que se casa con la viuda que no tenía hijos para asegurar la propiedad y el linaje del occiso. Pero entonces nuestro Señor Jesús, usted lo va a leer y de inmediato le va a señalar la ignorancia de ellos con las palabras o las escrituras. De hecho, porque la Torá, que ellos consideraban la palabra de Dios, claramente confirmaba la resurrección. Y ellos no estaban, tú sabes, santo, porque las relaciones celestiales sobrepasan todo lo de este mundo y solamente el que puede tener revelación va a entenderlo. Y de nuevo, este tema lo vamos a ver más a profundidad más adelante, pero no quiero enfatizarme mucho porque más o menos va de la mano y por eso no los leí. Se
Greetings, Pastor Moses. God bless you. Ahora vamos sí a leer y ya con eso quiero cerrar y gracias por el tiempo, me toma un poquito más del tiempo. La cuestión del tributo, vamos a leer el gran mandamiento y de quién es el hijo, es hijo del Cristo y ya con eso terminamos para dejar para la semana que viene el capítulo 23. El gran mandamiento, estamos en Mateo 22, versículos 34 y lo vamos a leer hasta el 46 para terminar con este capítulo. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se sentaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, seguimos viendo, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor. Le pregunta, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ya mismo voy a explicar esto. Y dice, y nadie le podía responder la palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hasta ahí se les acabó todo. Ay, Dios mío, Dios mío. Ya ahí la semana que viene vamos a entrar en cuando Jesús acusa a los escribas y fariseos, pero tremendo. Por eso no leí los otros temas, porque todavía usted va a ver, léalo, usted va a entender la presión. Tenían un loco el Señor ahí, en unas preguntas que ellos, los más sabios, tú sabes, los más conocedores de palabras. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Lo dije hace un rato. El gran mandamiento. Se juntan los fariseos, los saduceos y nuestro Señor Jesús resume las dos leyes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente y a tu prójimo como a ti mismo. El núcleo de la vida cristiana. Y que ellos conocían muy bien ese mandamiento. En Deuteronomio, de amar a Dios, y Levítico, ¿verdad? Lo que un profeta, ¿verdad? Especificó de amar al prójimo, léalo en Levítico 19 y 18. Pero Jesús une estos dos mandamientos porque esto es lo que establece la relación correcta con los demás. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Alguien que está entendiendo? Yo no sé si tú estás... Dios mío, tremendo. Ellos estaban probando al Señor Jesús con la palabra que ellos conocían. Pues Dios, el Jesús conoce a la palabra. Y lo más hermoso es que en la manera en que el Señor está viendo, en la manera en que nosotros tenemos que también aprender a tomar las confrontaciones que nos tocan el diario vivir con personas que conocen del Señor y que usted dice, yo espero de esa persona. Mire, no espere nadie. Bueno es Dios, porque se va a defraudar, se va a decepcionar. Yo misma lo he dicho de mí misma, tenga un filtro, usted se va a decepcionar. Bueno y perfecto es Dios, pero claro, tenemos que reconocer lo que Dios nos está hablando aquí. Ellos querían hacerse los más, tú sabes, vámonos ahora a hacerle tú sabes, vamos a hablar, pero el Señor los llevó ahí a la palabra. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar al prójimo. O sea, ellos no lo estaban haciendo, ellos lo estaban haciendo de afuerita, de apariencias. Y con la pregunta que el Señor le hace, que Él les cuestiona, el Señor cita el Salmo 110, léalo. Y Él les refuta la lógica de ellos. O sea, ¡pum! Ese fue la cherry del topping que usó Jesús. ¡Ay, qué hermoso! Porque como hemos estado viendo, Él contesta con la palabra, con las escrituras, la lógica suprema, por encima de toda sabiduría del hombre. Porque por más conocimiento no es conocimiento. No. Ay, Dios mío. Por eso vamos, mire, fluyendo como el Espíritu Santo nos va llevando. No hay apuro. No quiera ya brincar y llegar allá a Apocalipsis ya, con calma. Tiempo de Dios. Quedaron humillados, eso. Yo me los imagino, derrotados. Se alimentó el odio, porque eso es lo que ocurre cuando usted y yo
Así como Jesús, alimentamos el odio de los demás y Dios mío, si lo vivió Jesús. El Mesías David mismo le está diciendo, me llamó, léalo en ese salmo, no le llamó en la manera terrenal, carnal. No, David mismo para ese tiempo estaba afirmando la divinidad de Jesús, su poder y su autoridad. Ay, Dios mío, los dejó, mire, los cayó. Porque ellos estaban partiendo de la descendencia humana con relación a David, pero Jesús era el Hijo de Dios. Léalos ahí de nuevo, ese versículo 45 y 46, y hasta ahí lo voy a dejar porque es que si no, no nos vamos. Gracias a todos los que estuvieron por ahí conectados. Si tiene que ver de nuevo este video, vuélvalo a ver. Mucha información. Por eso se los dejo de asignación. Escudriñamos y damos por gracia lo que por gracia recibimos. Y seguimos en este estudio. Ya casi lo estamos terminando. La tercera parte del bosquejo de Mateo. Ya para entrar al próximo evangelio. Bendito Dios. Ya nos queda poquito. Y de nuevo, si usted tiene que volver atrás, los videos los estamos bajando por YouTube. Créame, yo también lo estoy haciendo. Yo tengo que volver otra vez atrás. Tenga sus notas, comparta. Esto es para que, mire, despierte a nivel espiritual, porque ese es el propósito. Amén. Y ya prontito vamos a entrar al evangelio de Marcos. Santo. Aleluya. Vamos a orar para dar por cerrado este tiempo. Amantísimo Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo te di gracias por tu amor, por tu misericordia. Venimos a ti con un corazón humillado, contrito, arrepentido. Señor, gracias por tu palabra. Señor, hay muchas cosas que quizás en el momento muchos de nosotros, o de los que estamos aquí, o los que van a estar, Señor, una vez grabado, no van a poder entender, pero que tú les vas a revelar, Señor, así como me has mostrado, Señor. Y a la medida que nos has entregado a cada uno, Señor, pues somos un solo cuerpo. Padre amado, para que tu Santo Espíritu haga lo que tenga que hacer, derramado, porque te derramas. Haces lo que tienes que hacer en la necesidad de lo que hay aquí, Señor. Y tú conoces la necesidad. Tú conoces lo que es necesario, Señor. Oh, gracias, Dios Padre y Espíritu Santo. Pedimos para que nos ayudes a seguir sometiéndonos a tu voluntad buena, santa y bendita. Y te damos gracias. A ti toda la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Nos comparte por ahí mi cuñado Proverbios 25:2. Dice, gloria a Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Amén. Eso es. Así es. Les bendigo en nombre poderoso de Jesús. Un abrazo grande. Que descansen. Dios primero. Nos vemos la semana que viene y nos estamos por ahí comunicando. Dios les bendiga.